malattia. Seguimos con las catequesis sobre la familia, y en esta catequesis me gustaría tocar un aspecto muy común a la vida de nuestras familias, el de la enfermedad. Es una experiencia de nuestra fragilidad, que vivimos principalmente en la familia, desde niños, y luego sobre todo como ancianos, cuando llegan los achaques. En el ámbito de los lazos familiares, la enfermedad de las personas que amamos se padece con un mayor sufrimiento y angustia. Es el amor lo que nos hace sentir esto. Muchas veces, para un padre y una madre, es más difícil soportar el dolor de un hijo, de una hija, que el suyo propio. La familia, podemos decir, siempre ha sido el hospital más cercano. Aún hoy, en muchas partes del mundo, el hospital es un privilegio para pocos y con frecuencia se encuentra lejos. Son la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, las abuelas, quienes garantizan los cuidados y ayudan a sanar. Nei Vangeli molte pagine raccontano gli incontri di Gesù con i malati e il suo impegno a guarirli. Egli si presenta pubblicamente come uno che lotta contro la malattia e che è venuto per guarire l'uomo da ogni male, il male dello spirito e il male del corpo. En los evangelios, muchas páginas hablan de los encuentros de Jesús con los enfermos y su compromiso de sanarlos. Él se presenta públicamente como uno que lucha contra la enfermedad y que ha venido para curar al hombre de todo mal, el mal del espíritu y el mal del cuerpo. Es verdaderamente conmovedora la escena evangélica apenas indicada en el Evangelio de Marcos. Dice así: Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Si pienso en las grandes ciudades contemporáneas, me pregunto, ¿dónde están las puertas ante las cuales llevar a los enfermos esperando que sean sanados? Jesús nunca huyó de sus cuidados. Nunca pasó de largo, nunca volvió la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso gente amiga, lo llevaban delante de un enfermo para que lo tocase y lo sanase, no dejaba de hacerlo. La sanación estaba antes que la ley, también de aquella tan sagrada como la del descanso del sábado. Los doctores de la ley reprendían a Jesús porque él sanaba el sábado, hacía bien el sábado. Pero el amor de Jesús era dar salud, hacer el bien, y esto está siempre en primer lugar. Gesù manda ai discepoli a compiere la sua stessa opera e dona loro il potere di guarire, ossia di avvicinarsi ai malati e di prendersene cura fino in fondo. Jesús envía a sus discípulos a cumplir su propia obra y les dona el poder de sanar, es decir, de acercarse a los enfermos y cuidarlos hasta el fondo. Hay que tener en cuenta lo que Jesús dijo a sus discípulos en el episodio del ciego de nacimiento. Los discípulos, con el ciego ahí adelante, discutían sobre quién había pecado porque había nacido ciego, si él o sus padres. El Señor dijo claramente, ni él ni sus padres. Es así para que se manifiesten en él las obras de Dios, y lo sanó. Esa es la gloria de Dios. Esa es la tarea de la Iglesia, ayudar a los enfermos, no perderse en habladurías, ayudar siempre, consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos. Esta es la tarea. La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai mancare, anzi dobbiamo pregare di più, sia personalmente sia in comunità. Pensiamo all'episodio evangelico della donna cananea. È una donna pagana, non era del popolo di Israele, era una pagana che supplica a Gesù di guarire la figlia. La Iglesia invita a la oración continua por los propios seres queridos afectados por la enfermedad. Nunca debe faltar la oración por los enfermos. Aún más, debemos impulsar cada vez más la oración, tanto personal como en la comunidad. Pensemos en el episodio evangélico de la mujer cananea.
es una mujer pagana, no del pueblo de Israel, sino una pagana, que le suplica a Jesús que le cure a su hija. Jesús, para poner a prueba su fe, primero le responde duramente: no puedo, debo pensar primero en las ovejas de Israel. La mujer no retrocede. Una mamá, cuando pide ayuda para su criatura, nunca cede. Todos sabemos que las mamás luchan por sus hijos, y responde: anche ai cagnolini, quando i padroni si sono sfamati, si dà qualcosa. Come dicendo, ma almeno guardami come una cagnolina. E Gesù le dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. También a los perritos, cuando sus dueños han comido, se les da algo, como queriendo decir: por lo menos trátame como a una perrita. Entonces Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà a causa della debolezza umana, ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari e penso a quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Ante la enfermedad, también en familia surgen dificultades debido a la debilidad humana. Pero en general, el tiempo de la enfermedad fortalece los lazos familiares. Y pienso en cuán importante es educar a los hijos, desde pequeños, a la solidaridad en el tiempo de la enfermedad. Una educación que deja de lado la sensibilidad hacia la enfermedad humana hace que los corazones se vuelvan áridos. Hace que los chicos se queden anestesiados hacia el sufrimiento de los demás, incapaces de afrontar el sufrimiento y de vivir la experiencia del límite. ¿Cuántas veces vemos llegar al trabajo a un hombre, a una mujer con la cara cansada, con cansancio, y cuando se le pregunta ¿qué pasa?, responde: he dormido solo 2 horas porque en casa nos turnamos para estar cerca del niño, de la niña, del enfermo, del abuelo, de la abuela. Y la jornada prosigue con el trabajo. Estas cosas son heroicas, son la heroicidad de las familias. Esas heroicidades escondidas que se realizan con ternura y con valentía cuando en casa hay alguien que está enfermo. La debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri possono essere per i nostri figli e i nostri nipoti una scuola di vita. Educare ai figli e ai nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in famiglia. La debilidad y el sufrimiento de nuestros seres más queridos y más sagrados puede ser para nuestros hijos y para nuestros nietos una escuela de vida. Es importante educar a los hijos, a los nietos, a comprender esta cercanía en la enfermedad en familia. Y ello sucede cuando los momentos de la enfermedad están acompañados por la oración y por la cercanía cariñosa y solícita de los familiares. La comunidad cristiana sabe bien que no se debe dejar sola a la familia en la prueba de la enfermedad. Y debemos decirle gracias al Señor por esas experiencias bellas de fraternidad eclesial que ayudan a las familias a afrontar el difícil momento del dolor y del sufrimiento. Esta cercanía cristiana, de familia a familia, es un verdadero tesoro para la parroquia. Un tesoro de sapiencia que ayuda a las familias en los momentos difíciles y hace comprender el reino de Dios mejor que tantas palabras. Son caricias de Dios. Il regno di Dio meglio di tanti discorsi. Sono carezze di Dio. Grazie. Seguido de